Celebramos en la Santa Misa el domingo 29 del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico B. Nos enfocamos en el Evangelio según San Marcos y en esta ocasión nos encontramos a Jesús, al cual se le acercan dos de sus apóstoles favoritos después de que les ha anunciado por tercera vez que va a morir en una cruz y luego resucitar. Y le hacen una petición muy osada para la cual Jesús los interpela y después les hace un anuncio que seguramente no esperaban. Esto genera también una disputa entre los otros 10 apóstoles, a la cual Jesús pone solución, dándonos una de las enseñanzas más importantes del cristianismo. Acompáñame en esta emisión de Pasión por el Evangelio. Hagamos juntos el análisis bíblico de este Evangelio que leemos en la misa y veamos qué fue lo que pasó y qué fue lo que Jesús nos enseñó. ¿Te gusta este programa y consideras que su contenido es valioso para más personas? Ayúdanos a que más personas también lo aprovechen. Es muy sencillo. Solo marque el video con me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amigos. Hacerlo es gratis, te toma un segundo y con eso ayudas a que muchas más personas se beneficien de programas como este. Mil gracias. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Está al pendiente de las dos últimas presentaciones en 2024 de mi Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Sábado 26 de octubre en la Parroquia de la Sagrada Familia en Seattle, Washington. Y sábado 9 de noviembre en la Parroquia de San Juan Bautista en Napa, California. Una fascinante clase de 6 horas en que te explicaré con lujo de detalle cada parte de la Santa Misa con información que muy seguramente nunca antes habías escuchado. Desaprende lo mal aprendido. Aprende lo que en verdad enseña y norma la Iglesia en materia litúrgica. Que sí, que no, por qué sí, por qué no. Y lo más importante, cómo encontrarte con el Señor en cada parte de la misa para así celebrar y vivir en plenitud cada celebración litúrgica. ¿Te gustaría invitarme a tu parroquia? Hay fechas disponibles a partir de marzo de 2025. Esta clase solo puede impartirse de forma presencial y está disponible solo dentro de Estados Unidos. Solicita más informes en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez y para mí es un gusto enorme que me acompañes en esta emisión de Pasión por el Evangelio. Vamos como siempre a dar lectura al texto como lo leemos en la Santa Misa para después proceder a hacer su análisis bíblico y terminar como siempre con un momento de oración. Te invito a que antes de hacer la lectura del Evangelio nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Evangelio. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizarse con el bautismo con el que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberán, y se bautizarán con el mismo bautismo con el que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: ¿saben que los que son reconocidos como jefes de las naciones los dominan como señores absolutos, y que los grandes los oprimen con su poder? Ustedes, nada de eso.
El que quiera ser grande sea su servidor, y el que quiera ser primero sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este es el texto del Evangelio en este domingo 29 del tiempo ordinario, ciclo litúrgico B, que nos ocupamos principalmente del Evangelio según San Marcos. En esta ocasión, en la misa, leemos dos perícopas. La primera es la de la petición de los hijos de Zebedeo y la segunda, los jefes deben servir. La regla de oro de la interpretación bíblica consiste en ubicar un texto en su contexto. Así, el contexto amplio de estas dos perícopas es la gran sección de la segunda parte del Evangelio según San Marcos, en que Marcos engloba las principales enseñanzas que Jesús dio a los 12 apóstoles. Siendo más específicos, su contexto inmediato, es decir, lo que sucede antes y lo que sucede después, nos encontramos el tercer anuncio de la pasión y la resurrección, y posteriormente la perícopa de la curación del ciego de Jericó. Te darás cuenta que en las lecturas dominicales de la misa no leemos este tercer anuncio de la pasión y resurrección porque ya hemos leído otro. El leccionario simplemente salta a este otro episodio, pero es importante tener presente ese contexto porque de él se deriva precisamente lo que le vienen a pedir Santiago y Juan a Jesús en esta ocasión. Los actores que intervienen en estas perícopas son Jesús, Santiago, Juan y los otros 10 apóstoles. Vamos a dar lectura al Evangelio de nuevo, esta vez deteniéndonos para irlo analizando. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Este pasaje del Evangelio que leemos en esta ocasión únicamente aparece en el Evangelio de San Marcos, que escribió primero, y en el Evangelio según San Mateo, que escribió después y que en gran parte está basado en el Evangelio según San Marcos, pero hay una diferencia notable. Según la versión de Mateo, no son Santiago y Juan quienes le hacen a Jesús esta petición, sino la madre de ellos. Esto lo pudo hacer Mateo o bien de su propia cosecha o tal vez por sus propias fuentes. Tal vez él sabía un detalle que Marcos no, completó el pasaje de Marcos y agregó ese detalle de que fue la mamá, o a lo mejor si fueron directamente Santiago y Juan. Como sea, el sentido de la petición y la respuesta de Jesús es lo importante. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran dos hermanos que también eran conocidos, eran apodados como los hijos del trueno. Y junto con Pedro, eran los más allegados a Jesús. Es con ellos tres con los que Jesús se transfiguró, por ejemplo, en la cumbre de un monte. Es a ellos tres a los que lleva consigo aparte cuando está orando en el huerto la noche en que es arrestado. Y precisamente de esta gran confianza y amistad que se tienen entre ellos es que estos dos se atreven a pedirle lo que nadie más. Le dicen, maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Así de plano se la plantean, ¿eh? Y Jesús les pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le contestan, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esta petición procede precisamente de ese tercer anuncio de la muerte y resurrección de Jesús. Ya se los había anunciado 2 veces y siempre una noticia de estas es algo que los sacude. Pero quizás después de 3 veces de anunciarlo, comiencen ellos a asimilar qué es lo que va a pasar y tal vez en su mente y en su fe comiencen a tener un atisbo de que se trata de un evento mesiánico y por eso es que están hablando incluso de la gloria de Jesús, sobre todo sabiendo que va a resucitar. Por eso es que le piden precisamente sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, es decir, querían ocupar los puestos de más gloria después de la gloria. Realmente fue una petición muy osada, de mucha confianza. Jesús les dice, no saben lo que piden, y los interpela. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizarse con el bautismo que yo me voy a bautizar? El cáliz es, a fin de cuentas, un símbolo del sufrimiento. Es como cuando Jesús oraba en el huerto y le pide a Jesús, Padre mío, si es posible, que pase este cáliz sin que yo lo beba. Es decir, si te es posible, Dios mío, que ya no tenga que sufrir aquello por lo que vine a sufrir. Jesús en el huerto llegó a rezar por no morir en la cruz. Fue lo que hizo cuando le pidió al Padre que si era posible que el cáliz pasara sin que lo bebiera, pero finalmente se acoge a su voluntad y dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Entonces es lo que les pregunto, ¿ustedes son capaces de beber este cáliz que yo voy a beber? ¿Ustedes son capaces de sufrir lo que yo voy a sufrir? Y luego le dice, o de bautizarse con el bautismo, que yo me voy a bautizar. Acuérdate que la palabra bautismo significa sepultura. ¿Ustedes son capaces de sepultarse como yo me voy a sepultar? Y le contestan sin dudarlo, lo somos. Realmente, si te fijas, eran, a lo mejor por eso eran los hijos del trueno, eran impetuosos, eran osados. Claro que lo somos. Y Jesús entonces se los confirma, pero seguramente no se esperaban que se los confirmara de esta manera, porque realmente son palabras fuertes las de Jesús. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberán. Es decir, van a sufrir lo que yo voy a sufrir. Y claro, simplemente con la pura agonía de Jesús, ellos también van a sufrir. Pero lo peor para ellos, en cierta forma, es que les dice, y se bautizarán con el bautismo que yo me voy a bautizar. Jesús va a morir en una cruz, Jesús va a morir como mártir. Y ellos dos, eventualmente también. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Jesús mismo se acoge a la voluntad de su Padre y no la cambia. ¿Quiénes se sentarán a su derecha y a su izquierda? Su Padre lo ha dispuesto, pero una cosa es cierta, no le toca ni a Santiago ni a Juan, y así se los hace saber. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Entonces comienzan a murmurar, porque ¿qué era lo que estaban a fin de cuentas pidiéndole Santiago y Juan a Jesús? Jesús, ¿nos puedes hacer una vez que estés en tu gloria? ¿Nos puedes hacer los más importantes después de ti? Y esta era una disputa común entre ellos. Recuerda que llega a su culmen en la última cena, precisamente, después de que Jesús anuncia que uno lo va a traicionar. En el Evangelio según San Lucas vemos cómo después de que empiezan a cuestionar ¿acaso soy yo?, comienzan a pelearse por quién es el más importante de ellos, tal como sucede aquí. ¿Por qué se indignan de que esos dos quieran ser los más importantes? No creo que haya sido porque hayan pensado, mira este par de cretinos, qué importantes se creen. No, lo que pasa es que no querían que ellos fueran los más importantes porque cada uno de ellos se sentía el más importante. Esa era la verdad. Entonces Jesús, cuando ve lo que está pasando, los reúne a todos y les dice, ¿saben que los que son reconocidos como jefes de las naciones los dominan como señores absolutos y que los grandes los oprimen con su poder? Ustedes nada de eso. El que quiera ser grande sea su servidor y el que quiera ser primero sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta vez no me detuve versículo por versículo, sino que leí toda la perícopa completa, porque vale mucho la pena analizar su estructura. Y es lo que vamos a hacer, y eso sí me gustaría que lo hagamos paso a paso. Te vas a sorprender, es en cierta forma una obra de arte. Se juega aquí con paralelos de una manera impresionante. Si estás viendo Pasión por el Evangelio es porque te interesa estudiar a fondo la Sagrada Escritura. Es la razón por la que te invito a que descargues el video de mi conferencia Métodos de Interpretación Bíblica en la Iglesia Católica. En esta conferencia damos un recorrido por diferentes métodos de exégesis bíblica empleados en la Iglesia Católica, tales como el método histórico crítico, la influencia de los textos, la lectura canónica, el análisis semiótico, el análisis narrativo, el análisis psicológico, el análisis retórico y otros más. Esta conferencia resulta imprescindible para seminaristas, sacerdotes, lectores de la Santa Misa, coordinadores de círculos bíblicos, catequistas y todo católico interesado en el estudio de la Sagrada Escritura. Descarga el video en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Cuando la vida se te pone difícil, debes aprender a mantener viva tu esperanza. Te invito a leer mi libro, Mantén viva tu esperanza, disponible en edición impresa o Kindle en Amazon, o a escuchar el nuevo audiolibro, también disponible para su descarga en amazon.com. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Y toda la perícopa completa, porque vale mucho la pena analizar su estructura. Y es lo que vamos a hacer, y eso sí me gustaría que lo hagamos paso a paso. Te vas a sorprender, es
en cierta forma una obra de arte. Se juega aquí con paralelos de una manera impresionante. Mira, Jesús dice que los jefes de las naciones, que pretenden ser señores absolutos, oprimen a los demás. Y plantea entonces Jesús un paralelo antitético, refiriéndose ahora a los apóstoles. Los jefes de las naciones pretenden ser señores absolutos, y a los apóstoles les dice, el que quiera ser grande, ¿te fijas la relación? Los jefes de las naciones pretenden ser señores absolutos. Jesús dice, el que quiera ser grande, como un señor absoluto, y después, ¿qué hacen los que pretenden ser señores absolutos? Oprimen. ¿Qué es lo que dice Jesús que tiene que hacer el que quiera ser grande? Ser el servidor de los otros. Entonces, fíjate la estructura, cómo se plantea aquí un paralelo antitético, las mismas ideas pero opuestas. Los jefes de las naciones versus los apóstoles pretenden ser señores absolutos versus el que quiera ser grande, oprimen versus sea su servidor. Y después Jesús establece otro paralelo, pero ahora para enfatizar lo que dice de los apóstoles, y eso por supuesto aplica a todos los discípulos de Jesús, o sea, a nosotros mismos también. Entonces Jesús establece otro paralelo, fíjate bien, el que quiera ser el primero sea esclavo de todos. Jesús había dicho, el que quiera ser grande sea su servidor, y con un paralelo sinonímico enfatiza, el que quiera ser el primero sea esclavo de todos. El que quiera ser grande versus el que quiera ser el primero sea su servidor versus sea esclavo de todos. Con eso lo enfatiza y lo lleva a lo más radical, porque de ser servidor a ser esclavo hay mucha diferencia, aunque sea lo mismo. Una cosa es servir y otra cosa es ser esclavo, es más extremo, es radical. Bueno, de esto que está diciendo Jesús ahora, ya olvídate de los jefes de las naciones, ya concentrémonos en los apóstoles. Jesús les da esta enseñanza y lo lleva al plano radical de ser esclavo de todos. Jesús da una explicación de por qué tiene que ser esclavo de todos, y para ello, entonces Jesús establece otro paralelo, pero ahora entre los apóstoles y él mismo. Dice Jesús, el que quiera ser grande, o el que quiera ser el primero, que sea servidor, dijo primero, y que sea esclavo de todos, dijo después, cuando lo lleva al extremo. De esta estructura general, Jesús plantea un paralelo, refiriéndose ahora a ¿quién? Al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. Acuérdate que el Hijo del Hombre es un título mesiánico que Jesús saca de los textos de el profeta Daniel, que se refiere precisamente al Mesías. Y que aquí como que resulta incluso muy interesante, porque Jesús está contrastando al que quiere ser grande, no con el Hijo de Dios, sino con el Hijo del Hombre, que nuevamente es un título mesiánico, sí, pero fíjate cómo no dijo el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre. O sea, él mismo como que de alguna forma está siendo muy humilde en contraste con el que quiera ser grande, con el que quiera ser primero. Dice, el Hijo del Hombre ha venido para servir. ¿Qué había dicho del que quiera ser grande y del que quiera ser el primero? Que sea el servidor. Y luego lo llevó al extremo, que sea esclavo de todos. Y al respecto de sí mismo, ese ha venido para servir, lo lleva entonces al extremo, dar su vida en rescate. ¿Qué hay más extremo que morir por los demás como servicio? ¿Ves? Entonces, aquí está la estructura paralela, el que quiera ser grande, el que quiera ser el primero versus el Hijo del Hombre. Sea servidor versus ha venido para servir, sea esclavo de todos versus dar su vida en rescate. Y de esa manera Jesús da esta enseñanza llevándola al extremo. ¿Por qué tienen que ser no solo servidores, sino incluso esclavos? Porque el Hijo del Hombre no solo vino a servir, sino incluso para dar su vida en rescate como servicio extremo. ¿Te das cuenta? Es muy interesante la forma como jugó aquí el evangelista con todas estas ideas, precisamente armando estos paralelos para que nos quede claro cuál tiene que ser nuestra actitud y además por qué. Y cómo tiene que ser una actitud de servicio, porque Jesús sirvió, pero además al extremo de sernos esclavos, así como Él da la vida en servicio extremo por los demás. Ahora, fíjate, esto es muy interesante. Cuando tú lees el texto en el evangeliario, dice al final que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Pero cuando estaba yo leyendo el evangelio en griego, para ver el texto original, me llevé la sorpresa de que no dice que Jesús vino a dar su vida en rescate por todos, sino que dice que vino a dar su vida en rescate
por muchos. Sin embargo, cuando un versículo atrás se refirió a los apóstoles o al que quiera ser el primero, dice, sea esclavo de todos. Y no es lo mismo de todos que de muchos. Y lo interesante es que el evangeliario lo tradujo como todos. Pero otra vez, cuando vemos el texto en griego en el original, dice, sea esclavo de todos. Panton doulos. Panton significa de todos. Y después dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dune tin psichin autu litron anti polón. Y ese polón es por muchos. Y no es lo mismo polón que pantón. No es lo mismo de muchos que de todos. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que dijo Jesús es que ustedes tienen que ser esclavos de todos. Yo vine a morir por muchos. No es realmente una diferencia de palabras tan sutil, ¿eh? Tiene mucho significado. Y yo creo que la traducción que se hizo con un espíritu litúrgico. Déjame decirte por qué. Porque recuerda que hasta hace unos años, hasta que el Papa Benedicto XVI pidió que se corrigiera, en la consagración del vino que decía el sacerdote, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hasta que el Papa Benedicto XVI dijo, no, hay que corregir ese texto porque eso no fue lo que dijo Jesús. Cuando leíamos el Evangelio en griego, no habla de todos, dice ochlos polis, es decir, por muchos, por muchos. Entonces, lo tradujeron litúrgicamente como por todos, porque a fin de cuentas Jesús murió por todos, ¿verdad? Sin embargo, aunque Jesús murió por todos, lo cierto es que no todos se van a salvar, porque el que rechace la salvación no se va a salvar. El que muere en pecado mortal no se va a salvar. El que repudia a Dios no se va a salvar. El que comete el pecado contra el Espíritu Santo no se va a salvar. Por eso Jesús muere por todos, pero se van a salvar muchos, ¿ves? Y entonces yo creo que aquí, cuando tradujeron el Evangelio para el evangeliario, precisamente por esa misma línea de pensamiento, es que lo han de haber traducido como que vino a dar su vida en rescate por todos. Pero lo cierto es que, pues sí, Jesús murió otra vez, murió por todos, pero pues el rescate será no por todos, sino por muchos, por los que lo acepten, no por los que lo rechacen, no por los que repudien a Dios, no por los que pequen contra el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces me parece siempre muy interesante por eso remitirnos a los textos del Evangelio en griego, porque nos podemos dar cuenta de estas diferencias y pues siempre son muy ilustrativas y nos ayudan a comprender mejor qué fue realmente lo que dijo Jesús. Pues bien, que este es el análisis de este texto, es realmente un texto muy sencillo y la enseñanza es clarísima. ¿Te crees muy importante? ¿Quieres ser el primero? Está bien, nada más que sabe que aquí el primero es el que sirve a los demás, incluso el que es el esclavo de otros. ¿Por qué? Porque yo mismo, el Hijo del Hombre, vine a servir a todos, incluso hasta el punto de ofrecer mi vida en rescate por los demás. Así de simple es la enseñanza, ¿no? Pero en lo práctico muchas veces nos damos cuenta de que así de difícil es vivirla. Por eso es que te invito a que, ya terminando esta explicación, ahora nosotros nos dirijamos a Jesús en un momento de oración y le respondamos a esto que Él nos ha enseñado. Para ello te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano en tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Señor Jesús, te amo tanto que quisiera estar a tu derecha o a tu izquierda, mas tú me enseñas que debo ocupar el puesto que para mí tiene dispuesto nuestro Padre Celestial. Me enseñas que para ser el primero debo servir a todos. Me enseñas que para ser el primero debo ser esclavo de todos. Pero eso requiere humildad. Concédeme la humildad necesaria para servir a todos sin condiciones, para entregar mi vida como tú, por el bien de los demás. Concédeme la gracia de encontrarte a ti, sirviendo yo a mis hermanos, desgastando mi vida por ellos de ser necesario. Así como haces tú, que entregas tu vida misma por nuestra salvación. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Mil gracias en verdad por el favor de tu atención. Ojalá que esta explicación del Evangelio te ayude a comprenderlo con más claridad, y ya sumado esto a la humildad de tu sacerdote, encontrarás la forma de hacerlo vida. Y así tu lectura del Evangelio será mucho más plena. Tenemos una cita la próxima semana, con el favor de Dios, para seguir analizando el Evangelio. Entre semana, recuerda que podemos seguirnos escuchando a través del programa Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica favorita, o en su formato en podcast, en YouTube, en Facebook o en tu aplicación favorita de podcast, y también en nuestro sitio semillasparalavida.org. Deseo en verdad que Dios te llene de bendiciones y, sobre todo, que tú encuentres la manera cada día de ser tú mismo una bendición de Dios para todos los demás. Apasionate por nuestra fe. Oraciones para una gotita de agua contiene las oraciones del programa Pasión por el Evangelio, oraciones que compongo para cada programa. Lo puedes pedir en su edición impresa, también está en edición digital, en ebook para Kindle. Pídelo en amazon.com o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. La página oficial del libro es de hecho semillasparalavida.org/oraciones gotita. En verdad será un libro muy útil en tu diálogo con el Señor. Apasionate por nuestra fe.